Carlos León presionó su cara contra la pequeña ventana de la nave de transporte. Las estrellas se extendían en todas direcciones, pero delante de él había algo que nunca había visto antes. La estación espacial de la Academia Galáctica, llamada Harmony 7, parecía una flor de cristal gigante flotando en el espacio. Sus paredes transparentes brillaban con las luces de miles de aulas y áreas de estar. El piloto de transporte, un pequeño extraterrestre verde con 4 brazos, se giró para mirar a Carlos. ¿Es la primera vez que ves al chico humano de la academia? Sí, señor, respondió Carlos. Tenía 17 años y nunca había estado lejos de su planeta natal, Nueva Denver, por más de una semana. Ahora, iba a pasar un año entero estudiando con estudiantes extraterrestres de toda la galaxia. Serás el primer humano en estudiar allí, dijo el piloto. Su voz tenía una extraña calidad musical que hizo que Carlos quisiera escucharla con atención. Los demás estudiantes sienten mucha curiosidad por tu especie. Carlos asintió y trató de sonreír, pero estaba nervioso. Allá en casa, en New Denver, todos eran humanos. Había aprendido sobre otras especies alienígenas en la escuela, pero en realidad nunca había conocido a ninguna de ellas. Sus maestros le habían advertido que los humanos eran muy diferentes de la mayoría de los extraterrestres. Dijeron que tendría que tener mucho cuidado de no asustar a nadie. La nave de transporte atracó en la academia con un suave golpe. Carlos agarró su única bolsa de pertenencias y siguió al piloto a través de un largo túnel que conectaba con la estación. Las paredes estaban hechas de algún tipo de material transparente que le permitía ver el espacio. Fue hermoso, pero también lo hizo sentir muy pequeño. Al final del túnel, Carlos entró en una enorme habitación llena de las criaturas más extrañas que jamás había visto. Había seres altos que parecían hechos de cristal viviente. Se movían muy lenta y cuidadosamente, como si pudieran romperse en cualquier momento. Otros extraterrestres flotaban en el aire como globos, sus cuerpos redondos y de aspecto suave. Unas pequeñas criaturas parecidas a insectos se desplazaban sobre 6 patas delgadas, pero parecían delicadas, casi como si estuvieran hechas de cristal. Todos dejaron de hacer lo que estaban haciendo cuando Carlos entró en la habitación. Los extraterrestres flotantes se desplazaron hacia atrás. Los seres de cristal se congelaron por completo. Las criaturas insectos emitían suaves chasquidos y se agrupaban en grupos. Carlos sintió que sus mejillas se ponían rojas. No había hecho nada malo, pero todos lo miraban como si fuera una especie de monstruo peligroso. Él era solo un adolescente normal que vestía jeans y una camiseta de su escuela natal. Bienvenido Carlos León de Earth Colony, New Denver. La voz venía de arriba de él. Carlos miró hacia arriba y vio el ser de cristal más alto que jamás había imaginado. Debía de tener unos 2,7 metros de alto y brazos que parecían ramas de árboles hechas de piedra azul clara. Cuando se movía, pequeños trozos de luz bailaban dentro de su cuerpo. Soy el director Vex 9, el cristal dicho sea de paso. Su voz sonaba como campanillas de viento en una suave brisa. Nos sentimos honrados de que nuestro primer estudiante humano se una a nuestra academia. Carlos intentó hacer una reverencia cortésmente como sus padres le habían enseñado. Gracias por invitarme, señor. Quiero decir, director Vex 9. Varios de los extraterrestres flotantes hicieron zumbidos preocupados cuando Carlos se movió. Solo había inclinado un poco la cabeza, pero actuaron como si hubiera hecho algún tipo de gesto amenazante. El director Vex 9 pareció notar esto también. Estudiantes, por favor regresen a sus actividades. El señor León se unirá a nosotros para la orientación en breve. Los otros extraterrestres volvieron lentamente a lo que habían estado haciendo, pero Carlos podía sentir que lo observaban por el rabillo del ojo. Siguió al director Vex 9 por un pasillo bordeado de más paredes de cristal. Todo en la academia parecía estar hecho de materiales que parecían poder romperse muy fácilmente. Debo discutir algunos asuntos importantes contigo, dijo el director Vex 9 mientras caminaban. Nuestra academia siempre ha sido un lugar de paz y aprendizaje.
Resolvemos problemas con palabras, no con violencia. Creemos en la cooperación amable y la reflexión cuidadosa. Carlos asintió. Me parece bien. Me gusta aprender y no quiero pelear con nadie. Me alegra oír eso. El director Vex 9 respondió. Sin embargo, su especie tiene una reputación en toda la galaxia. Los humanos provienen de lo que llamamos un mundo de muerte. Su planeta tiene un clima peligroso, criaturas venenosas y una gravedad mucho mayor que la de la mayoría de los mundos civilizados. Se detuvieron frente a una gran oficina con las paredes cubiertas de pantallas flotantes que mostraban información en idiomas que Carlos no podía leer debido a este entorno hostil. El director Vex 9 continuó. Los humanos han desarrollado habilidades físicas que superan con creces las de otras especies inteligentes. Tus huesos son densos como el metal. Tus músculos pueden generar una fuerza tremenda. Tu velocidad de reacción es mayor que la de nuestros sistemas de respuesta a emergencias. Carlos se sintió confundido. Pero solo soy un estudiante normal. Practico algunos deportes, pero no soy súper fuerte ni nada. La cabeza de cristal del director Vex 9 se inclinó ligeramente, lo que Carlos supuso que era como un humano asintiendo. Lo que consideras fuerza normal podría herir gravemente o matar a nuestros estudiantes. Una suave palmada en la espalda podría destrozar la columna vertebral de un sapiriano. Un apretón de manos firme podría aplastar las delicadas extremidades de un chitauri. El director condujo a Carlos a la oficina, donde varias pantallas se iluminaron con imágenes y datos. Carlos pudo ver fotos de humanos realizando actividades cotidianas, una mujer abriendo una botella de agua, un hombre corriendo por un parque, niños jugando en un patio de recreo. Para nosotros, el director Vex 9 explicó, estas parecen demostraciones de increíble poder físico. Esa mujer acaba de romper un sello que requeriría herramientas industriales para abrirlo. Ese hombre se mueve a velocidades que solo podemos alcanzar con asistencia mecánica. Estos niños están realizando movimientos atléticos que serían imposibles para los miembros adultos de la mayoría de las especies. Carlos se quedó mirando las pantallas. Para él todo parecía completamente normal. Había hecho todas esas cosas miles de veces sin pensarlo. Hemos preparado protocolos de seguridad especiales para su estancia. El director Vex 9 dijo, apareció una nueva pantalla con reglas escritas en un inglés sencillo. Debes moverte lenta y deliberadamente en todo momento. No debes tocar a otros estudiantes sin el permiso de un miembro del profesorado. Durante las comidas, usarás utensilios especialmente diseñados que limitarán tu fuerza de agarre. Las clases de educación física se adaptarán a tu naturaleza única. Carlos leyó la larga lista de reglas. No corras por los pasillos. No recojas objetos rápidamente. No hables demasiado alto. No hagas movimientos bruscos. Siempre advierte a los demás antes de levantarte o sentarte. Entiendo, dijo Carlos en voz baja. Empezaba a darse cuenta de que este año iba a ser mucho más difícil de lo que esperaba. En casa, era solo Carlos. Aquí, era un desastre andante a punto de ocurrir. El director Vex 9 pareció notar su expresión preocupada. No te desanimes, joven humano. Creemos que la diversidad nos hace más fuertes. Tu presencia aquí representa un nuevo capítulo en la educación galáctica. Aprenderemos mucho unos de otros. Carlos esperaba que el director tuviera razón. Quería hacer amigos y aprender sobre otras culturas. Pero primero, tenía que averiguar. Descubriendo cómo vivir en un mundo donde incluso respirar con demasiada fuerza podría considerarse peligroso. La primera mañana de Carlos en la academia comenzó con lo que todos llamaban desayuno, pero que a él le parecía más un experimento científico. El comedor era una sala enorme con mesas flotantes que flotaban a 1 metro del suelo. Los estudiantes se desplazaban con las corrientes de aire, seleccionando sus comidas de dispensadores que parecían complicados equipos de laboratorio. Carlos caminó con cuidado hacia la sección humana, que había sido preparada especialmente para él. Una mesa y una silla normales estaban en una esquina,
rodeadas de señales de advertencia en varios idiomas alienígenas. No podía leerlas, pero las imágenes eran bastante claras. Mostraban monigotes de él aplastando cosas accidentalmente, rompiéndolas, en general, causando desastres. Su desayuno venía en un recipiente metálico sellado que parecía capaz de sobrevivir a una explosión nuclear. Carlos lo cogió y buscó la manera de abrirlo. No había pestañas ni botones visibles. Le dio vueltas en las manos, intentando descifrar el rompecabezas. En la mesa de al lado, un estudiante seriano llamado Bell 3 trabajaba en un recipiente idéntico. El ser de cristal había conectado varias herramientas al caja y aplicaba con cuidado lo que parecía un pequeño láser en una esquina. Saltaban chispas mientras Bell 3 cortaba lentamente el sello metálico. Carlos observó el proceso durante varios minutos. Otros estudiantes usaban métodos similares. Algunos tenían brazos mecánicos que se extendían desde sus mochilas. Otros usaban pequeños robots para ayudarlos. Los estudiantes Chitauri, con aspecto de insecto, trabajaban en grupos de 3 o 4, operando diferentes herramientas para abrir un solo recipiente de comida. Carlos volvió a mirar su propio recipiente. Encontró lo que parecía una pequeña ranura en un borde y presionó la uña del pulgar. La tapa del recipiente se desprendió con un suave clic. Todas las conversaciones en el comedor cesaron. Carlos miró a su alrededor y vio cientos de ojos alienígenas observándolo. La herramienta láser de Bell 3 seguía chispeando en su mano, apenas a medio cortar su propio recipiente. «Lo siento», susurró Carlos. No pretendía hacer ruido ni llamar la atención. Solo quería desayunar. Una estudiante luminal flotante se acercó a su mesa. Se llamaba Nick 7 y era una de las pocas alienígenas que había intentado hablar con él el día anterior. «¿Cómo hiciste eso?», preguntó. Su voz era suave y entrecortada, como el aire que escapa de un globo. Carlos levantó el recipiente. «Hay una pequeña pestaña aquí. Solo tienes que empujarlo y se abre». El cuerpo redondo de Nick 7 se balanceaba en el aire, y Carlos había aprendido que así era como asentían los luminales. Llevamos décadas usando herramientas industriales para abrir esos contenedores. Nadie nos dijo que había una forma sencilla de hacerlo. Carlos se sintió avergonzado. No pretendía hacer quedar mal a los demás. Quizás los contenedores que recibo son diferentes porque soy humano. «Déjame ver el tuyo», dijo Bell 3, abandonando su comida a medio abrir para acercarse. Carlos le entregó el contenedor vacío, y el cristal lo examinó con cuidado, dándole vueltas en sus delicadas manos. «Este es idéntico al nuestro», anunció Bell 3 a la sala. «El humano simplemente tiene la fuerza de agarre suficiente para activar el mecanismo de liberación manual». Carlos desayunó en silencio mientras otros estudiantes se acercaban para observar. Su comida era comida humana normal, importada de la tierra. Huevos revueltos, tostadas y zumo de naranja. Comida sencilla que había comido miles de veces antes. Pero cuando cogió el tenedor, varios estudiantes se quedaron sin aliento. El utensilio de metal se dobló ligeramente. Su agarre. Carlos ni siquiera había intentado apretar fuerte. Era simplemente su forma natural de sujetar las cosas. «Fascinante», dijo el profesor Kix 12, un Chitauri alto que enseñaba biología. «La fuerza de agarre de un humano es suficiente para deformar aleaciones metálicas estándar sin esfuerzo consciente». Carlos dejó el tenedor e intentó comer con las manos. Eso resultó ser aún peor. Cuando partió la tostada por la mitad, el sonido resonó por el silencioso comedor como un disparo. Los estudiantes cerca de él se estremecieron y se alejaron. Después del desayuno, Carlos fue a su primera clase, que era matemáticas. Pensó que esto sería más seguro que cualquier cosa física. Las matemáticas eran solo números y pensamiento. ¿Cómo podría lastimar accidentalmente a alguien con matemáticas? El aula estaba dispuesta en círculo, con cada estudiante sentado en un escritorio flotante que se ajustaba a las necesidades de su especie. El escritorio de Carlos estaba atornillado al suelo en el centro de la sala,
rodeado por una barrera transparente a través de la cual los demás estudiantes podían ver, pero que los protegería si hacía algún movimiento brusco. La profesora Yell era una luminal especializada en matemáticas cuánticas. Flotaba al frente de la sala, junto a una pantalla holográfica que mostraba ecuaciones complejas en 3 dimensiones. Hoy resolveremos problemas de cálculo hiperdimensional. El profesor Yell anunció: por favor, conéctense a sus interfaces de cálculo y prepárense para la entrada de datos. Carlos observó cómo sus compañeros activaban varias máquinas. Algunos tenían dispositivos similares a cascos que les cubrían la cabeza con luces parpadeantes. Otros conectaban cables directamente a puertos en sus cuerpos. Los estudiantes Chitauri trabajaban juntos, conectando sus mentes mediante una especie de red biológica. El profesor Carlos levantó la mano con cuidado. No tengo una interfaz de cálculo. El profesor Yell 12 se balanceó en el aire, pensando. Claro que los humanos realizan cálculos usando solo sus cerebros biológicos. ¡Qué primitivo! Pero nos adaptaremos. Por favor, observen el primer problema. Una ecuación apareció en el aire frente a Carlos. Tenía símbolos que nunca había visto y números con docenas de dígitos. Sus compañeros miraban sus pantallas con intensa concentración mientras sus máquinas realizaban los cálculos. Carlos observó el problema durante unos 30 segundos. Luego volvió a levantar la mano. «Sí, Carlos», preguntó el profesor Yell 12. La respuesta es 72 y 149,6 repitiéndose. Dijo Carlos. El cuerpo redondo del profesor se quedó completamente inmóvil. En la sala, las máquinas de cálculo seguían zumbando y parpadeando mientras resolvían las complejas matemáticas. «Eso es imposible», dijo el profesor Yell. «Incluso nuestras computadoras cuánticas más rápidas requieren varios minutos para resolver ecuaciones hiperdimensionales de esta complejidad», dijo Carlos encogiéndose de hombros. «No es tan difícil una vez que ves el patrón. La parte hiperdimensional simplemente significa que tienes que pensar en el problema desde diferentes ángulos al mismo tiempo». Uno por uno, la máquina de cálculo comenzó a emitir pitidos. La interfaz de cada estudiante mostraba la misma respuesta que Carlos había dado. 7.249,6 repitiéndose. La habitación estaba completamente en silencio. «¿Cómo?», preguntó Six 4. Un joven estudiante Chitauri que estaba sentado cerca de la barrera de Carlos. «Nuestras redes de cálculo tienen un poder de procesamiento equivalente a una pequeña luna. ¿Cómo puedes resolver estos problemas en tu cabeza?». Carlos se sintió incómodo de nuevo. No había tenido intención de presumir ni de hacer sentir mal a nadie. «Supongo que simplemente me gustan las matemáticas. Mi hermana es mucho mejor que yo en eso». El profesor Yell 12 flotó lentamente hacia el escritorio de Carlos. «¿Tu hermana puede realizar cálculos más rápido que esto?». «Oh sí», Carlos dijo, «Lisa es muy inteligente. Ganó el campeonato de matemáticas de la colonia 3 años seguidos. Puede hacer cosas así sin siquiera pensarlo». Carlos sacó su comunicador personal y le mostró a la clase un video de su casa. Lisa tenía 17 años, la misma edad que Carlos. Y en el video, ella estaba compitiendo en un torneo de matemáticas. La cámara la mostró resolviendo ecuaciones complejas en una pizarra más rápido de lo que los otros competidores humanos podían siquiera leerlas. Pero Carlos había olvidado cómo terminaba el video. Después de que Lisa ganó la competencia de matemáticas, se la mostró saliendo y corriendo en las pruebas de atletismo. La cámara la siguió mientras corría alrededor de una pista de 1/4 de milla, saltaba barreras y lanzaba pesadas bolas de metal al aire. Los estudiantes extraterrestres observaron en silencio horrorizado cómo este joven humano realizaba inmediatamente después lo que parecían hazañas atléticas imposibles, demostrando increíbles capacidades mentales. «Tu hermana», susurró Belri, «ella es incluso más peligrosa que tú». Carlos se dio cuenta de que había cometido un error. «Lisa no es peligrosa. Ella es solo mi hermana pequeña. A ella le gusta la escuela,
los deportes y la música como a cualquier niño normal. ¿Normal? El profesor gritó 12 repetidamente. Señor León, creo que necesitamos tener otra discusión con el director Bex 9 sobre las capacidades humanas. Carlos suspiró y guardó su comunicador. Llevaba menos de 24 horas en la academia y ya estaba causando problemas. Lo peor fue que no tenía idea de cómo solucionarlo. 3 días después de la llegada de Carlos, recibió un mensaje en su comunicador personal que le provocó un gran malestar en el estómago. El mensaje era del instructor Plex 7, quien dirigía el programa de educación física de la academia. Estaba escrito en un inglés sencillo, pero el significado era claro. Carlos debía asistir a clases de educación física como todos los demás estudiantes. Carlos había estado esperando que simplemente se saltaran toda la cuestión de la educación física para él. Después de lo que pasó en el comedor de la clase de matemáticas, todos parecían tener miedo de que accidentalmente lastimara a alguien simplemente por existir en la misma habitación. La educación física sonaba como una receta para el desastre. Pero la academia tenía reglas, y una de esas reglas era que todos los estudiantes debían participar en actividades de aptitud física para mantener su salud y aprender habilidades de trabajo en equipo. Sin excepciones. El gimnasio estaba ubicado en los niveles inferiores de la estación en un área con gravedad artificial mucho más débil a la que Carlos estaba acostumbrado. Cuando cruzó la entrada, sintió como si rebotara ligeramente con cada paso. El gimnasio en sí era enorme, con un techo que desaparecía en la oscuridad. El suelo estaba cubierto de un material suave y blando que daba la sensación de caminar sobre un malvavisco gigante. Las plataformas flotantes se desplazaban lentamente por el aire a diferentes niveles. Todo fue diseñado para ser lo más seguro posible para las especies más delicadas de la galaxia. El instructor Plex 7 era de aluminio como el profesor Yel 12, pero mucho más grande. Su cuerpo redondo, parecido a un globo, era de color púrpura brillante con rayas plateadas, y se movía por el aire con elegantes movimientos amplios. Cuando hablaba, su voz tenía una calidad musical que de alguna manera hacía que incluso las instrucciones más aburridas sonaran importantes. Bienvenidos estudiantes a su periodo obligatorio de bienestar físico. El instructor Plex 7 anunció mientras Carlos y unos 20 estudiantes extraterrestres se reunían en el centro del gimnasio. Hoy nos centraremos en la coordinación, el movimiento suave y la armonía con nuestro entorno. Carlos miró a sus compañeros de clase. Había varios zafirianos, sus cuerpos de cristal reflejaban las suaves luces del gimnasio. Un grupo de estudiantes de Chitauri estaban juntos. Sus delgadas extremidades parecidas a insectos se movían nerviosamente. Otras 3 luminarias flotaban cerca, meciéndose suavemente con la débil brisa artificial. Antes de comenzar, continuó el instructor Plex 7, debo abordar la presencia de nuestro estudiante de intercambio humano. Señor León, por favor, dé un paso al frente. Carlos caminó con cuidado hacia el centro del grupo, tratando de moverse lo más lento y suavemente posible. Aún así, varios estudiantes retrocedieron cuando él se acercó. Estudiantes, como saben, los humanos evolucionaron en lo que clasificamos como un mundo de muerte, explicó el instructor. Sus capacidades físicas superan con creces todo lo que consideramos normal o seguro. Por esta razón, el señor León participará en actividades modificadas diseñadas para minimizar el riesgo de lesiones para él mismo y para los demás. El instructor Plex 7 señaló un rincón del gimnasio que había sido separado con paredes transparentes. Dentro del área separada, Carlos podía ver un equipo que parecía haber sido diseñado para alguien mucho más pequeño y débil que él. Había bloques de espuma del tamaño de almohadas, pelotas livianas como plumas que parecían flotar solas y obstáculos que parecían estar hechos de burbujas de jabón. ¿Ahí es donde se supone que debo hacer ejercicio?, preguntó Carlos. Es por la seguridad de todos, respondió el instructor Plex 7. El equipamiento del gimnasio principal está diseñado para seres normales. Su presencia en el área de ejercicio general podría provocar accidentes catastróficos. Carlos sintió que su rostro se ponía rojo de vergüenza,
pero asintió y caminó hacia el área separada. A través de las paredes transparentes, podía ver a los demás estudiantes comenzando sus actividades. Flotaron con gracia a través de pistas de obstáculos hechas de cintas suaves. Lanzaron suavemente pelotas que se movían tan lentamente que Carlos podría haber caminado junto a ellos. Todo parecía tranquilo y hermoso, como una danza realizada en cámara lenta. Dentro de su sección aislada, Carlos intentó participar en las actividades modificadas. El primer ejercicio fue sencillo. Levante un bloque de espuma sobre su cabeza y manténgalo allí durante 10 segundos. El bloque era del tamaño de una caja de zapatos y parecía que pesaba menos que una pluma. Carlos se inclinó y colocó cuidadosamente sus dedos debajo del bloque. Había aprendido a ser muy cuidadoso durante los últimos días, por lo que apenas aplicaba presión. El bloque se convirtió en polvo en el momento en que lo tocó. Se quedó mirando el montón de polvo de espuma en el suelo del interior. Había 12 bloques idénticos dispuestos en un estante cercano. Carlos lo intentó de nuevo con el segundo bloque, esta vez intentando tocarlo lo más suavemente posible. Este duró casi 2 segundos antes de desintegrarse. Señor León. La voz del instructor Plex 7 llegó a través del sistema de comunicación integrado en las paredes del área de Carlos. ¿Hay algún problema? Los bloques siguen rompiéndose cuando intento recogerlos. Carlos respondió la llamada. Rotura. El instructor Plex 7 flotó para examinar la situación a través de la pared transparente. Vio los montones de polvo de espuma y su cuerpo morado quedó completamente inmóvil. Estos bloques están diseñados para soportar presión de nivel industrial. Deberían ser completamente indestructibles para los seres normales. Tal vez estén defectuosos, sugirió Carlos esperanzado. El instructor Plex 7 solicitó a un equipo de mantenimiento que examinara el equipo. 3 pequeños robots flotaron en el área de Carlos y escanearon los bloques de espuma restantes con varios instrumentos. Después de varios minutos, proyectaron su informe en la pared. El equipo está funcionando dentro de parámetros normales. Uno de los robots anunció con voz mecánica: se recomienda al usuario reducir la fuerza aplicada en un 97%. Carlos lo intentó de nuevo con el tercer bloque. Esta vez intentó tocarlo tan suavemente que apenas hizo contacto. Logró meter las puntas de los dedos debajo del bloque y lentamente comenzó a levantarlo. El bloque se elevó unos 15 cm del suelo antes de que Carlos perdiera la concentración y aplicara un poco más de presión. El bloque de espuma salió disparado hacia arriba como un cohete, golpeó el techo de su área de ejercicios y explotó en una nube de partículas blancas que llovieron sobre su cabeza. A través de la pared transparente, Carlos pudo ver que toda actividad en el gimnasio principal se había detenido. Todos los estudiantes e instructores lo miraban con expresiones de conmoción y terror. Quizás, dijo el instructor Plex 7 con cuidado, deberíamos intentar un enfoque diferente. El siguiente ejercicio era aún más sencillo. Carlos debía caminar lentamente de un extremo a otro de su área, manteniendo un equilibrio y un control perfectos. La distancia era de unos 6 metros y no había obstáculos ni desafíos. Simplemente caminar en línea recta. Carlos empezó a caminar tan despacio como pudo. Daba pasitos e intentaba apoyar los pies con la mayor suavidad posible sobre el suelo blando, pero incluso sus movimientos cuidadosos creaban vibraciones que se propagaban por la estructura de la estación. En el gimnasio principal, las plataformas flotantes comenzaron a tambalearse. Los estudiantes luminales empezaron a desviarse de su curso a medida que cambiaban las corrientes de aire. Varios estudiantes apirianos emitían sonidos de preocupación al aparecer pequeñas grietas en sus cuerpos de cristal debido a las sutiles vibraciones. ¡Alto!, gritó el instructor Plex 7. Señor León, por favor, quédese completamente quieto. Carlos se quedó paralizado en medio de su área de ejercicios. Incluso quedarse quieto parecía ser un problema porque su respiración normal creaba pequeñas corrientes de aire que afectaban el delicado equilibrio de los sistemas atmosféricos del gimnasio. Creo, dijo el instructor. Plex 7 dijo lentamente,
Quizás debamos reconsiderar nuestro enfoque de la educación física humana. Carlos permaneció inmóvil en su caja transparente, sintiéndose como un animal peligroso en un zoológico. Los demás estudiantes habían reanudado sus ejercicios suaves y elegantes, pero podía verlos mirarlo nerviosamente cada pocos segundos. ¿Puedo hacer unas flexiones o algo?, preguntó Carlos. Prometo que tendré cuidado. Rotundamente no, respondió el instructor Plex 7 de inmediato. La fuerza generada por los ejercicios de estilo humano probablemente dañaría la integridad estructural de la estación. Carlos pasó el resto del periodo de educación física completamente quieto mientras los demás estudiantes completaban sus actividades. Cuando finalmente terminó la clase, se sintió más frustrado que nunca en su vida. Mientras los demás estudiantes salían del gimnasio, Six 4, el joven Chitauri que se sentaba cerca de él en la clase de matemáticas, se acercó al recinto transparente de Carlos. ¿Estás bien? Sis por preguntar. Su voz era aguda y musical como el sonido de las campanas de viento. Solo quiero hacer ejercicio, dijo Carlos. En casa, juego al baloncesto y corro carreras a campo traviesa. Me gusta estar activo. Pero aquí ni siquiera puedo caminar sin causar problemas. Tal vez, dijo Sixor pensativo, el problema no eres tú. Tal vez el problema es que estamos tratando de hacer que te adaptes a nuestra manera de hacer las cosas en lugar de encontrar una nueva forma que funcione para todos. Carlos miró al pequeño alienígena con aspecto de insecto a través de la pared transparente. ¿Qué quieres decir? Quiero decir, Six 4 dijo, tal vez sea hora de que la academia aprenda algo nuevo. La reunión de emergencia de la facultad tuvo lugar tarde esa noche en la oficina del director Bex 9. A través de las paredes de cristal, Carlos podía ver a docenas de profesores, instructores y administradores flotando, sentados y corriendo por la sala en animadas discusiones. Sus voces creaban una sinfonía de sonidos diferentes. Timbres, zumbidos, silbidos y tonos musicales que se elevaban y se sentían como una orquesta extraterrestre. Carlos estaba sentado en el pasillo afuera esperando a que lo llamaran. Había estado en la academia por menos de una semana y ya estaba causando más problemas de los que nadie esperaba. El incidente del bloque de espuma fue la gota que colmó el vaso. La noticia sobre la situación de los mortales en Harmony 7 se había extendido por toda la red educativa de la galaxia. El señor León, la voz del director Bex 9, resonó a través de la puerta. Únase a nosotros, por favor. Carlos entró con cuidado a la oficina, tratando de moverse lo más suavemente posible. La habitación quedó en silencio cuando él entró. Decenas de ojos alienígenas observaban cada uno de sus movimientos con una mezcla de fascinación y miedo. Carlos, dijo el director Bex 9, usando su nombre de pila por primera vez desde que había llegado. Hemos estado discutiendo su situación. La facultad está de acuerdo en que no podemos continuar con el enfoque actual para sus requisitos de educación física. Entiendo, dijo Carlos en voz baja. Si quieres mandarme a casa no me enojaré. Sé que estoy causando demasiados problemas. ¿Te mando a casa? El profesor gritó 12, el maestro de matemáticas luminal, se movió con lo que Carlos había aprendido que era sorpresa. En absoluto. Eres el estudiante más dotado intelectualmente que hemos conocido en décadas. Tus habilidades matemáticas por sí solas justifican tu presencia aquí, pero el requisito de educación física permanece. El instructor Plex 7 agregó, las regulaciones de la academia establecen que todos los estudiantes deben demostrar competencia física básica antes de poder graduarse, por lo que el director Bex 9 anunció, hemos decidido crear una demostración especial. Realizarás la prueba de rendimiento físico más desafiante de la academia en condiciones controladas. Si puedes completarlo sin problemas, consideraremos que has cumplido con tu requisito de educación física. Carlos sintió una chispa de esperanza. ¿Qué tipo de prueba? El desafío de coordinación definitivo, explicó el instructor Plex 7. Consiste en levantar un cubo de espuma de 4.5 kilogramos por encima de la cabeza manteniendo el equilibrio perfecto durante 30 segundos.
En la historia de la academia, solo 12 estudiantes han completado esta prueba con éxito. Carlos intentó no reírse. En su hogar en Nueva Denver, 4.5 kilogramos equivalían aproximadamente al peso de un galón de leche. Había estado levantando objetos mucho más pesados desde pequeño, pero podía ver que los profesores se lo tomaban muy en serio. Era un desafío increíble. ¿Cuándo tendrá lugar esta demostración?, preguntó Carlos. Mañana, respondió el director Bex 9. La transmitiremos a toda la academia y a varias otras instituciones educativas de la galaxia. Esta será una oportunidad para demostrar que los humanos pueden participar de forma segura en nuestra comunidad académica. A la mañana siguiente, Carlos se despertó y descubrió que el gimnasio se había transformado en algo que parecía una combinación de laboratorio científico y arena de gladiadores. Todo el espacio estaba lleno de equipos de monitoreo, barreras de seguridad y estaciones médicas. Cámaras flotantes flotaban en diferentes ángulos para capturar cada momento de la demostración. Estudiantes de toda la academia se habían reunido para observar. Carlos pudo ver cientos de rostros alienígenas pegados a las ventanas de observación en varios niveles de la estación. Varias pantallas mostraban que la demostración estaba siendo vista en vivo por otros seres de toda la galaxia. En el centro del gimnasio, se había construido una pequeña plataforma con el cubo de espuma especial de Carlos sobre un pedestal. El cubo era exactamente igual a los que había destruido accidentalmente durante su primera clase de educación física, excepto que éste brillaba suavemente con luces integradas para que las cámaras lo vieran mejor. Damas, caballeros y seres de todas las clasificaciones, el instructor Plex 7 anunció a la multitud: hoy presenciamos la historia. Por primera vez, un estudiante humano intentará el desafío de coordinación definitivo. Carlos subió a la plataforma, intentando ignorar los cientos de ojos que observaban cada uno de sus movimientos. Los equipos médicos estaban apostados alrededor del perímetro del gimnasio. Los coordinadores de seguridad sostenían equipos de emergencia. Varios profesores tenían calculadoras y medidores listos para registrar datos sobre su rendimiento. Las reglas son sencillas, explicó el instructor Plex 7 a la multitud que observaba. El señor León debe levantar el cubo de espuma de 4,5 kilogramos por encima de la cabeza y mantenerlo allí durante 30 segundos, manteniendo un equilibrio y un control perfectos. Cualquier pérdida de forma o fuerza excesiva resultará en la descalificación. Carlos asintió y se acercó al cubo. Estaba sobre el pedestal como un malvavisco brillante, esperando a que lo recogiera. Había pasado la noche anterior practicando con objetos similares en su habitación, intentando encontrar la forma más suave posible de agarrar algo sin aplastarlo. Colocó las manos a ambos lados del cubo y respiró hondo. El gimnasio estaba tan silencioso que podía oír el zumbido de los sistemas de reciclaje de aire. Lentamente, con cuidado, comenzó a levantarlo. El cubo se elevó. Bajar suavemente del pedestal. Carlos se sintió animado. La práctica lo había ayudado. Estaba siendo lo suficientemente cuidadoso como para que la espuma no se desmoronara bajo su agarre. Pero al levantar el cubo, Carlos se dio cuenta de que tenía un nuevo problema. Lo que le pareció una presión increíblemente suave fue suficiente para comprimir ligeramente la espuma. El cubo se hacía más pequeño a medida que lo levantaba, apretado entre sus palmas como una esponja suave. «Mantén la forma», gritó el instructor Plex 7. «Levanta el cubo por encima de la cabeza». Carlos levantó el cubo, pero ahora era notablemente más pequeño que al principio. Lo que había sido un cuadrado perfecto ahora era más bien un panqueque rectangular. Las luces integradas parpadeaban a medida que los circuitos internos se comprimían. «¿Está bien?», gritó Carlos a los jueces. «El cubo está cambiando de forma, pero no lo he dejado caer». «Continúen con la demostración», respondió el director Bex 9. «Aún están dentro de los parámetros aceptables». Carlos levantó el cubo, cada vez más plano, por encima de su cabeza. Ahora venía la parte difícil.
Mantenerlo allí durante 30 segundos sin dejarlo caer ni aplastarlo por completo. Intentó relajar el agarre, pero al hacerlo, el cubo comprimido. La espuma comenzó a expandirse y recuperó su forma original. La repentina expansión tomó a Carlos por sorpresa. Su reflejo natural fue mantener el agarre, lo que significó aplicar un poco más de presión para evitar que el cubo se le resbalara de las manos. El cubo explotó, no con fuego ni ruido, sino con un suave chasquido, seguido de una nube de partículas de espuma y chispas electrónicas provenientes de las luces destruidas. Carlos se encontró de pie en la plataforma con los brazos en alto, sosteniendo nada más que aire y algunos trozos de espuma. El gimnasio quedó en completo silencio durante unos 3 segundos. Entonces, la alarma de emergencia comenzó a sonar. Equipos médicos a las estaciones. Una voz mecánica anunció: posible campo de escombros en el gimnasio principal. Todos los estudiantes deben evacuar a zonas seguras de inmediato. Carlos miró a su alrededor confundido. Los diminutos trozos de espuma flotaban lentamente en el aire como nieve, pero parecían inofensivos. No había nada en llamas. Nadie parecía herido, pero estudiantes extraterrestres huían del gimnasio como si hubiera explotado una bomba. Lo siento, gritó Carlos a los profesores que revisaban frenéticamente sus equipos de monitoreo. Intenté serlo más cuidadoso posible. El cubo, dijo el profesor Yel 12 con voz perpleja, estaba diseñado para soportar una presión equivalente al aterrizaje de una nave espacial pequeña. ¿Cómo lo destruyeron tan completamente? No lo sé, respondió Carlos con sinceridad. Solo intentaba no dejarlo caer. Mientras las partículas de espuma seguían flotando en el aire, Carlos se dio cuenta de que su demostración probablemente había empeorado las cosas en lugar de mejorarlas. En lugar de demostrar que los humanos podían participar con seguridad en las actividades de la academia, acababa de mostrarle a una audiencia galáctica que incluso su prueba física más desafiante era imposible de completar y destruir al mismo tiempo. A través de las ventanas de observación, podía ver rostros alienígenas mirándolo con aún más miedo y asombro que antes. La transmisión en vivo acababa de mostrar a millones de seres en toda la galaxia que las capacidades humanas superaban con creces cualquier cosa que hubieran imaginado. El instructor Plex 7 flotó hacia Carlos. Su cuerpo morado se balanceaba con lo que parecía una mezcla de respeto y terror. Señor León, dijo con cuidado, creo que necesitamos desarrollar un enfoque completamente nuevo para su educación física. El mensaje llegó 3 días después del desastre de la manifestación. Carlos estaba sentado en su habitación haciendo la tarea, intentando no pensar en cómo otros estudiantes cruzaban los pasillos cuando lo vieron venir. Su comunicador personal emitió una transmisión entrante marcada como comunicación académica prioritaria. Carlos abrió el mensaje y sintió un nudo en el estómago. La transmisión provenía de la Academia Nexus 12, el mayor rival de Harmony 7 en el sistema educativo galáctico. Carlos nunca había oído hablar de Nexus 12, pero al parecer eran famosos en toda la galaxia por tener los programas académicos más elitistas y competitivos. Su alumnado estaba compuesto por los mejores estudiantes de docenas de especies diferentes. El mensaje iba dirigido al director Vex 9, pero Carlos pudo leerlo porque se había reenviado a todos los estudiantes y profesores de Harmony 7. Estaba escrito en un lenguaje diplomático formal, pero el significado era bastante claro. Saludos a nuestros colegas de la Academia 7, comenzaba el mensaje. Hemos observado con gran interés sus recientes intentos de integrar un mundo o estudiante de la muerte en sus programas de educación física. Si bien admiramos su compromiso con la diversidad e inclusión, nos sentimos obligados a ofrecer nuestra ayuda para resolver lo que parece ser una situación peligrosa. Carlos seguía leyendo, sintiéndose peor con cada frase. Como saben, la competencia atlética anual de la Academia Interac está programada para dentro de 30 días. La competencia de este año incluirá 5 pruebas tradicionales: flotación de precisión, coordinación delicada, meditación de resistencia, movimiento artístico y sincronización de equipo.
Retamos formalmente a Harmony 7 a participar, con el entendimiento de que su estudiante humano será excluido o resultará en la descalificación inmediata de su academia por violaciones de seguridad. El mensaje estaba firmado por el director Sor 15 de la Academia Nexus 12, junto con las firmas de otros 20 educadores prominentes de todo el sistema galáctico. Carlos cerró su comunicador y se dejó caer en la cama. Llevaba exactamente una semana en Harmony 7 y ya había causado tantos problemas que los otros retaban a su escuela a competencia solo para demostrar que los humanos eran demasiado peligrosos para la sociedad civilizada. Un suave timbre en su puerta interrumpió sus pensamientos. Carlos se levantó y activó los controles de la puerta para encontrar a Six por estar en el pasillo. El joven estudiante Chitauri parecía nervioso. Sus delgadas extremidades, parecidas a insectos, temblaban ligeramente. «Hola, Sis», dijo Carlos, intentando sonar alegre. «¿Qué te trae por aquí?» «Quería hablarte del desafío de Nexus 12», dijo Sis 4. Su voz era tranquila y musical, pero Carlos percibió determinación bajo su suave tono. «¿Viste el mensaje?», preguntó Carlos. «Todos lo vieron», respondió Sixor. «Lleva una hora transmitiéndose por todos los canales de comunicación de la academia. Los estudiantes no hablan de otra cosa». Carlos se hizo a un lado para dejar entrar a Six 4 a su habitación. El estudiante Chitauri miró a su alrededor con curiosidad. La habitación de Carlos había sido especialmente adaptada para la habitación humana, con muebles y paredes reforzados que podían soportar su mayor fuerza. Parecía más un laboratorio de investigación que un dormitorio. «¿Qué dicen los estudiantes?», preguntó Carlos, aunque no estaba seguro de querer saber la respuesta. «La mayoría cree que el director Vex 9 rechazará el desafío. Six 4 dijo que creen que es demasiado peligroso dejarte participar en cualquier tipo de competición atlética». Carlos asintió con tristeza. «Probablemente tengan razón. Ni siquiera puedo levantar un cubo de espuma sin destrozarlo. ¿Cómo podría competir en pruebas atléticas delicadas?» «De eso quería hablarte», dijo Sis. Se acercó a Carlos. Sus ojos compuestos reflejaban las luces de la sala. «He estado pensando en este problema desde tu clase de educación física. Creo que todos lo están abordando de forma incorrecta». «¿Qué quieres decir?». 64 empezó a pasearse por la sala, con sus 6 patas haciendo clic suavemente en el suelo reforzado. «Todos intentan debilitarte para que puedas participar en nuestras actividades. Pero, ¿y si intentáramos hacer nuestras actividades más fuertes para que te incluyan?». Carlos lo consideró. «No lo entiendo. ¿Cómo funcionaría eso?». «Las competiciones atléticas se basan en la precisión, la coordinación y el trabajo en equipo», explicó Sis 4. «En realidad no se trata de ser débil o frágil. Esas son solo limitaciones que hemos tenido que sortear debido a nuestra biología. Pero si participo, lastimaré a alguien accidentalmente. No si diseñamos las actividades correctamente», dijo Six 4. Su entusiasmo crecía, haciendo que su voz fuera más aguda y musical. «¿Qué pasaría si creáramos eventos que usaran tu fuerza como una ventaja en lugar de tratarla como un problema?». Carlos empezaba a comprender lo que sugería Six 4. «¿Te refieres a eventos de trabajo en equipo donde pudiera ayudar a otros estudiantes o brindar estabilidad?». «Exactamente». Six 4 dijo que, en la sincronización de equipo, por ejemplo, los equipos deben moverse juntos en perfecta armonía. Normalmente, esto significa que todos se mueven muy despacio y con cuidado. Pero, ¿y si tuviéramos un equipo donde un miembro pudiera proporcionar una base sólida mientras los demás hacían el trabajo delicado? Carlos sintió una chispa de esperanza por primera vez desde la demostración. ¿Crees que otros estudiantes estarían dispuestos a intentarlo? Creo que Six 4 dijo que hay estudiantes en esta academia que están cansados de que les digan que son demasiado frágiles para probar cosas nuevas. Tal vez les gustaría formar parte de un equipo que pudiera lograr algo que nadie haya hecho antes. Esa noche, Carlos asistió a su primera reunión de equipo no oficial en un aula vacía cerca del fondo de la academia.
SIX-4 había invitado a varios otros estudiantes interesados en la idea de crear un nuevo tipo de equipo deportivo. Para sorpresa de Carlos, 7 estudiantes aparecieron. Había 3 Chitauri, incluyendo a SIX-4. 2 zafirianos llamados Bell 3 y Crix 8 habían llegado con un estudiante luminal llamado Nick 7 y otro estudiante llamado King 2 de una especie que Carlos nunca había visto antes. King 2 parecía un pequeño oso hecho de metal viviente con pelaje plateado y brillantes ojos azules. Así lo dijo Belel, su cuerpo de cristal tintineando suavemente mientras hablaba. SIX-4 nos ha contado su idea. ¿Quieres formar un equipo que incluya al humano para la competencia solo si todos se sienten cómodos con ello? Dijo Carlos rápidamente. No quiero que nadie se sienta presionado o inseguro. Todos hemos visto lo que puedes hacer, dijo Nick 7 flotando cerca del techo del aula. La pregunta es si podemos descubrir cómo trabajar con tus habilidades en lugar de evitarlas. Crix 8, el segundo Serion, se inclinó hacia adelante. ¿Qué tipo de cosas puedes hacer que realmente puedan ayudar en las competencias? Carlos lo pensó detenidamente. Soy fuerte, pero también puedo ser muy estable. Si necesitaras a alguien que mantuviera algo perfectamente quieto mientras si hacías un trabajo delicado, yo podría. También soy bastante bueno atrapando objetos y moviéndome con rapidez cuando lo necesito. ¿Y la precisión?, preguntó Kinnu. Su voz sonaba como campanillas metálicas. Las competiciones requieren movimientos muy precisos. No soy tan preciso como tú, admitió Carlos. Pero soy mejor con la precisión que con la delicadeza. Cuando sé exactamente lo que quiero hacer, normalmente puedo hacerlo. El problema surge cuando intento hacer las cosas con suavidad. Así que, en lugar de pedirte que lo hagas con suavidad, SIX-4 dijo, deberíamos pedirte que hagas las cosas con exactitud. Eso podría funcionar, dijo Bell 3 pensativo. En la flotación de precisión, los equipos tienen que guiar objetos por trayectorias muy específicas. Generalmente utilizamos corrientes de aire suaves y una manipulación cuidadosa. Pero ¿qué pasaría si tuviéramos a alguien que pudiera colocar los objetos en la posición exacta para que los guiemos? Carlos sintió que la emoción crecía en su pecho. Por primera vez desde que llegó a la academia, formaba parte de un grupo que hablaba de incluirlo en lugar de proteger a todos los demás. Hay un problema. Nick 7 dijo, si hacemos esto, y si el director Vex 9 accede a que compitamos, no solo nos representaremos a nosotros mismos, sino a toda la academia. Si fallamos o alguien resulta herido, no solo nos afectará a nosotros. Y si tenemos éxito, añadió Crix 8, estaremos haciendo algo que nunca se ha hecho antes. Un equipo de especies mixtas, incluido un habitante del mundo de la muerte, que compite contra la mejor academia de la galaxia. Carlos miró alrededor de la habitación y vio las caras de sus potenciales compañeros de equipo. Todos eran especies diferentes de mundos diferentes con diferentes habilidades y limitaciones, pero todos tenían la misma expresión. Determinación mezclada con excitación nerviosa. Entonces Carlos dijo, ¿deberíamos preguntarle al director Vex 9 si podemos intentarlo?